vamos a platicar. La semana pasada, y lo voy a leer aquí, la semana pasada, si ustedes se acuerdan, para quienes no, pues ahí está el video. Ahí está en Facebook, todavía no lo subimos a YouTube, creo que todavía están un par de semanas que no he subido a YouTube, a ver si en la tarde me pongo ya al corriente. Pero por lo pronto está en Facebook el mensaje de la semana pasada, que se llamaba El cimiento de nuestra confianza. Y al final de ese mensaje cerramos con un pasaje en Romanos 8, en los versos del 37 al 39, los voy a leer rápido más para acordarnos y para darle contexto a lo que vamos a compartir el día de hoy. Dice en Romanos 8, 37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor de Dios, del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Es un pasaje ciertamente, o diría yo, tal vez el más poderoso en toda la Biblia, de cuánto nos ama, hablando en términos de redacción. Es un mensaje poderoso, es un mensaje inspirador, es un mensaje triunfador, como cierra el capítulo 8 de Romanos. Sin embargo, Pablo, que es el que escribe este libro, al iniciar o al continuar la plática hace un cambio drástico en el tono, en cómo nos está compartiendo este mensaje, drásticamente de alegrarnos el corazón, de hacernos sentir protegidos y cubiertos con ese amor que nunca desaparece, es total, eso lo entendemos. Algo que le preocupaba mucho a él, y que es necesario que nosotros tomemos en consideración hoy porque es parte de lo que nos enfrentamos día a día, ¿sí? Él cambia su tono a uno de mucha preocupación y de angustia por la incredulidad que el pueblo judío estaba teniendo para con todos los avances en la fe. Entonces vamos a leer hoy casi todo el capítulo 9 de Romanos, salvo algunos versos nos voy brincando por efectos de tiempo. Pero básicamente hoy vamos a estudiar Romanos 9. Entonces vamos a iniciar leyendo primero Romanos 9 del 1 al 5. O si me gustan, me ayudan ahí en Facebook para ir anotando primero Romanos 9 del 1 al 5. Lo voy a leer y lo vamos a platicar. Dice, digo la verdad en Cristo, no miento. La conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Dice Pablo en el verso 3, dice, desearía yo ser maldecido. Es una frase como un lamento. Decirlo en tiempos modernos sería, así de grave está el asunto para que me entiendan. O sea, yo preferiría eso a saber que mis hermanos están pasando por un problema de incredulidad. Así de grave está el asunto. Y nos recuerda algo que voy a seguir desarrollando adelante, pero algo que es bien importante. Dice que cuando habla del pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios. Es decir, el pueblo judío es el pueblo elegido de Dios. Pero tenemos que considerar una cosa, y lo voy a subrayar, es el pueblo elegido por Dios. Pudo haber sido otro. Ahorita voy a desarrollar más esa idea, o sea, no quiero restarle méritos a los judíos, ni mucho menos, pero quiero desarrollar una idea que viene un poquito más adelante. Pero al final tenemos que entender que la historia que vemos en la Biblia, donde el pueblo judío se acerca y se aleja, se acerca y se aleja, se acerca y se aleja de la fe, es una historia que pudo haber sido a elección de Dios con cualquier otro. En este caso los elige a ellos, porque incluso lo dice. De ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo. Es decir, qué mayor bendición que el Hijo de Dios, que es Dios, nació de ese pueblo. Es decir, tomen en cuenta que ustedes fueron seleccionados para conocer toda la gloria de nuestro Padre. Entonces, ¿ya lo entendemos?
Ahí lo dejamos ahorita. Ahorita vamos a regresar ahí. ¿Sí? Fuimos seleccionados. Y lo dice, continuamos ahí en Romanos 9 también. Ahora vamos a leer del 6 al 13, que es donde empieza ya a tomar un poquito de forma el mensaje que estamos compartiendo hoy. Dice, voy a leer Romanos 9 del 6 al 13. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Yo tengo la versión internacional. Ahorita voy a explicar algunas palabras que de los textos originales pudieran confundir un poquito el contexto. Pero aquí hay muchísima información, mucha, que nos podemos inclusive llegar a confundir o a perder un poquito. Pero hay que poner atención. La primera dice, en el 8, del 6 al 8, si soy más exacto. Dice, tampoco por ser descendientes de Abraham, son todos hijos suyos, o de Dios. Y antes dice, lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Ya es una aclaración. Tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Más adelante, dice, no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Vamos a explicar eso. Primero, dos cosas. Tenemos que establecer a qué se refiere con que unos son hijos naturales y otros son hijos de la promesa. ¿A qué se refiere? O sea, ¿quiénes son? Porque si fuera hijos naturales se refiere el pueblo judío y todo lo demás, pues ya no somos nada. No soy judío, de descendencia, pues ya, quedé fuera. Pero aquí no es explicación más profunda de que no es así. Que es otra naturaleza el por qué sí somos o no somos hijos de Dios. Y nos hace aclaraciones. La primera es los hijos de la promesa. ¿Qué entendemos por la promesa? Dice, y la promesa es esta, dice en el 9. Dentro de un año vendré y para entonces, gracias, qué amable. Dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo, perdón. Gracias. ¿Qué te está diciendo ahí? Sara para ese entonces ya era mayor, ya pasaba, creo que sea 90 años, si no me recuerdo. Y entonces que llegue Dios, aunque bueno, se presenta y le dice, vas a tener un hijo, en un año voy a venir, vas a tener un hijo. Cuando fue estéril toda su vida, una mujer, y a los 90 años te dicen, en un año vengo, vas a tener un hijo, pues es como creer en eso, ¿no? Y aunque lo creas porque dices, pues fue Dios el que me lo está diciendo, a través de un ángel me está diciendo que eso va a ser, el confiar en que eso va a suceder, marca una diferencia enorme. Y empezamos a notar una diferencia entre creer y confiar, que ahorita lo vamos a remarcar todavía más. Una cosa es creer y otra cosa es confiar. Entonces, cuando está hablando que son hijos de la promesa, se refiere a los que confíen en todo lo que yo he dicho, se refiere a lo que Dios nos ha ido enseñando desde que lo conocemos, desde la creación. Yo confío en lo que Él dice, entonces soy hijo de la promesa. Estamos hablando de confianza. ¿Sí? Y entonces nos hace la aclaración. Esa es la promesa. La promesa es tú serás mi hijo si tú confías en mí. Y después me hace la aclaración. ¿A qué me refiero con hijos naturales y los que no son? Y nos hace dos referencias. Primero, la primera referencia nos las hace en el 7. Tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Se refiere en esta referencia a que acuérdense que estaba Isaac y estaba Ismael. O sea, ¿por qué uno sí y el otro no? Si los dos son hijos de Abraham.
si fuera por hijos naturales, los dos entrarían. Y sin embargo, Ismael no entró ahí. Y hubo quien, yo me supongo que por eso Pablo lo vuelve a señalar, o lo reitera un poquito más adelante. Porque muchos dirán, pues bien sencillo, lo que pasa es que Ismael era hijo de Agar, la sierva, no era hijo de Sara. Entonces no era hijo así directo de Abraham y Sara. Pero entonces lo reitera un poquito más adelante. Dice, no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, Esaú y Jacob. Y dice, los mellizos, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado a Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. En los escritos originales no dice amé y aborrecí, o no se entiende igual. Estuve buscando, leyendo, investigando, y se refiere a que cuando dice amé a Jacob, se refería a... Aquí lo noté. Amé, los escritos originales decía preferí, no que, porque yo lo leo ahorita y dice amé a uno y aborrecí al otro, dice, ¿cómo si eran hermanos? Los dos eran hijos de Isaac, o sea, ¿cómo aborrecí? Sin embargo, en los escritos decía preferí, y para Jacob, en lugar de aborrecí, decía puse en segundo lugar. Si hoy por las traducciones a lo mejor lo entendemos así como diciendo tú sí, tú no, y a lo mejor así lo trataron de exponer, pero originalmente solo se refería a que a uno le dio el primer lugar y al otro le dio el segundo lugar. ¿Sí? A uno sí y al otro no. Entonces, lo que pude haber tenido duda de por qué en el caso de Isaac y de Ismael, está muy claro, pues uno era hija de la sierva y otro era hija de Sara. En el caso de los mellizos, y lo dice muy claro, antes de que hicieran algo bueno o malo, antes de que nacieran, Dios eligió a uno. Subrayo, Dios lo eligió. Si yo leo esto y leo lo que mencionamos al principio de que el pueblo judío fue el elegido por Dios, y en el caso de los mellizos, sin haber hecho todavía bien o mal, ya hubo una elección de quién sí y quién no, entonces me surge la duda y lo van a preguntar en el 14. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? De ninguna manera. Se refiere a la pregunta natural que diríamos, a ver, ¿cómo? ¿Entonces significa que yo antes de nacer, yo ya fui elegido? Entonces, ¿qué más puedo hacer? O sea, no tengo en mis manos el poder de decidir si voy a ser hijo de Dios o no. Al final la elección fue de Él. Al final fue la elección de Él. Entonces no importa lo que haga yo en mi vida, si Él me eligió, pues voy a ser su hijo. Y si no me eligió, por más que me esfuerce, no la voy a librar. Fíjense, es una duda que puede entrar en tu cabeza si lees estos versos. O sea, pero la interpretación no va por ahí. La interpretación es de la siguiente manera. La primera, vamos a leer ahora del 15 al 21, nada más para hacerle esta aclaración. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Ojo con ese, es el 16. Porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tenerla y endurece a quien Él quiera endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Se refiere a esto, a la pregunta que yo les hice ahorita. Entonces, pues, ¿qué caso tiene? Pues si ya me elegiste, pues ya la libré, y si no me elegiste, pues ya me amolé. Pues yo, ¿ya para qué hago un esfuerzo? O sea, es una duda perfectamente humana, ¿sí? Y la respuesta, ahí dice en el 20, respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero a hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otra para fines ordinarios? Tenemos que entender aquí una cosa.
Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. 2, a nosotros no nos toca cuestionar. Y volvemos al tema que hemos dicho hace rato. Yo confío en lo que Él me dice que sucederá. No cuestiono porque cuando uno confía no necesita explicaciones. Vamos a ir profundizando, ¿no? Porque esto, creo que hasta el final vamos a entender todo el mensaje. Ahorita estoy haciendo aclaraciones y ahorita lo vamos a armar todo, ¿les parece? Hoy conocemos perfectamente qué es la gracia, o lo conocemos como la gracia, ese instrumento en la que Él nos da la salvación, en la que Él decide tú sí y tú no, y lo hemos mencionado aquí ya muchas veces. No depende de lo que yo haga, porque al final es su gracia y su decisión la que me da salvación. Pero Dios eso ya lo sabe y nos lo deja muy claro en los siguientes versos. Nos dice, para los que tienen la duda de cómo funciona, y nos deja estos versos. Vamos a leer, seguimos ahí en Romanos 9, vamos a leer primero del 24 al 27 y luego del 30 al 33 y haremos nuestra conclusión. Vamos a leer 24 al 27. Esos somos nosotros a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas. Llamaré mi pueblo a las que no son mi pueblo y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías, por su parte, proclama respecto de Israel, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. El pueblo elegido de Dios son los judíos. Pero no significa que todos los judíos, por el hecho de ser judíos, ya son salvos. Y más que un tema carnal o de naturaleza, tiene que ver con una situación de que yo siento que tengo los derechos para llamarme hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo hago lo suficiente para ser llamado hijo de Dios. Muchos judíos, inclusive por ahí estoy leyendo, en mucho también por eso lo que es Jesús y el Nuevo Testamento, no, los judíos no lo quieren aceptar, porque al llegar a esta verdad te estoy diciendo que, pues no porque eres judío, a la librarse. Porque ellos quieren decir que yo soy judío, soy del pueblo elegido de Dios y todos los demás, fúchila. O sea, yo ya la libré porque soy judío. Pero el poder no lo tienen ellos. El poder lo tiene Dios. Y en nuestra vida actualmente funciona exactamente igual. Me estoy adelantando con las conclusiones. Vamos a seguir y ahorita llegamos ahí. Ahora vamos a eso. Entonces me dice, de estos, no todos llegarán. Pero fíjense como dice anteriormente, dice, ustedes no son mi pueblo, pero serán llamados hijos del Dios viviente. Es decir, aquellos que no necesariamente eran judíos, sí pueden estar dentro de ese pueblo, sí pueden llegar a esa consideración o a ese honor de ser llamados hijos de Dios. ¿Recuerdan que un tema que se llamaba así, creo que se llamaba el honor de ser llamados hijos de Dios? Lo dimos hace como un año. Inclusive lo dice, llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Es decir, al final le toma la decisión. ¿A quién? ¿A quién? Ahorita vamos a ver. Ahorita es cuando va a decir, sí. El tema que dijo de que lo vimos hace un año, porque siento que lo vimos hace como una semana, 3 semanas. Bueno, es que al final los conceptos son coincidentes. Aquí lo que tratamos de hacer conciencia es qué nos acerca a Dios y qué no nos acerca a Dios. Las formas y las obras no nos van a acercar, es parte de la conclusión. Ahora vamos a leer del 30 al 33. Dice, ¿qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia, la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. Ahorita vamos a analizar eso. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Como está escrito, miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Vamos a resumir esto. Esto está bien, la verdad es que está bien. Dice, pues los gentiles
que no buscaban la justicia la han alcanzado. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de la justicia de Dios. Creo que nos queda claro a todos que solo hay alguien justo, que es nuestro Padre, el Creador. Nadie de nosotros es justo, eso ya lo hemos platicado. Pero cuando hablamos de justicia, pues solo existe la de Él, porque la justicia humana siempre está supeditada a los intereses particulares, a la limitada sabiduría humana y demás. Entonces, decía, los gentiles, entiéndase, todos los que no son judíos, todos los que no llamé judíos pueblo elegido, aún así que no fueron dentro del pueblo elegido, aún así pudieron y encontraron, porque así lo dice, la justicia. No buscaban la justicia, la han alcanzado. ¿Cuál es la justicia? La de Dios. ¿Qué es esto? Confiaron. Confiaron en que sí era cierto. ¿Cuál es la diferencia? Lo dice inmediatamente después, porque ahí dice, me refiero a la justicia que es por la fe. Creyeron. Pero confiaron en esto que estaban aprendiendo. En cambio Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no alcanzó la justicia. ¿A qué se refiere? Fíjense la diferencia. Ellos que no buscaban la justicia, encontraron la justicia, pero Israel estaba buscando no la justicia, sino una ley para alcanzar la justicia. ¿Se entiende la diferencia? Es una diferencia enorme. Porque si yo busco la justicia, confío en que lo que mi padre me dijo es así, porque él me lo dijo y ya. En cambio, si yo te pido una ley para alcanzar la justicia, lo que te estoy pidiendo es, dame los medios para yo alcanzar la justicia. Entonces no es la justicia de Dios, sino es mi justicia. Yo voy a encontrar los medios para yo alcanzar la salvación. ¡Wow! Entonces una enorme diferencia. No porque tú tengas un currículum, porque eres judío, porque vienes de una familia de 40 años de tradición en la iglesia, o porque te sabes la Biblia al derecho al revés. No, no, no. Esto es la ley. Yo quiero como humano tener los medios para alcanzar la justicia. Cuando alguien que ni siquiera sabe nada de esto, puede confiar en Dios y alcanzar. Oye, pero tú dijiste anteriormente que al final la decisión es de Dios. Entonces, ¿para qué me preocupo si es por acá o por acá? Pero entonces, dice en el 33, miren que pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en Él no será defraudado. Yo confío en mi esposo. ¿Por qué? Pues porque es mi esposo. Confío en él. Así, de simple. No necesito explicaciones, no necesito justificaciones. Puede haber 1000 cosas alrededor de nuestra relación. Yo confío en mi esposo. Y estoy seguro que no voy a ser defraudado. Sin importar lo que pase, yo sé que no voy a ser defraudado. ¿Por qué? Porque confío en ella como persona, como hija de Dios, como mujer. Yo confío en ella. La victoria que voy a tener es que no voy a ser defraudado. Entonces nuestros padres nos está diciendo aquí, si tú confías en mí, pero confías en mí, no solo crees en mí, o sea, porque creer es, pues creo que existe, ya hay una frase que dice, hasta el diablo cree en Dios, pues claro, ¿verdad? Pero busco las herramientas para llegar. En cambio, yo confío en que todo va a estar bien, confío en que mi Padre me busca, confío en que las cosas van a suceder como nos ha manifestado, confío plenamente en que si soy obediente, acuérdense, obediencia más que sacrificios. ¿Sí? Estoy haciendo lo que le agrada. ¿Con eso me gané la salvación? No, definitivamente que no. Pero nos dice, pero el que confíe no será defraudado. Entonces te está dejando la pequeña señal que es a través de eso el mejor camino para obtener su gracia. ¿Me sigue? No te lo garantiza, pero te está diciendo, tú confía, por ahí es. Si tú confías, no serás defraudado. Y si hay alguien en que podamos confiar, es en Él. ¿Lo hemos escuchado y dicho 1000 veces? Sí, definitivamente. Pero aquí la diferencia en todo lo que hemos estado leyendo es que al final no se trata de cuánto hagas tú, de cuánto busques tú.
o cuánto conozcas tú, sino cuánto te dejes guiar por Él. Dice en el primero de los cantos, no me acuerdo si fue el primero o el segundo, decía, a Él sea la gloria y el poder. ¿Sí? O sea, yo confío en que si Él va a tomar una elección, confío en que soy yo de esos de la elección. ¿Hay manera de saberlo? No, no hay forma. No hay forma. Digo, en el caso de Saúl y en el caso de Jacob, pues era muy sencillo, ¿verdad? Uno estaba muy apegado a sus cosas y el otro no. Pues, simple. En el caso de Ismael y de Isaac, pues era muy simple. Pero en el día a día a lo mejor no es tan sencillo entender. Más en el mundo moderno, donde confundimos lo bueno y lo malo con una tranquilidad espantosa. Me preguntaba mi hijo, oye papá, el programa del calamar, ¿cómo se llama? Juego de calamar. Juego del calamar. Oye, ¿por qué no quieres que yo lo vea? Le digo, pues porque el juego del calamar ni siquiera sé que sea. Yo me imagino que ni siquiera tenga nada malo. Pero en la producción hay un proceso en el cual hay mucha violencia. No sé cuál es el sentido del programa, pero sé que hay mucha violencia. Y si yo te dejo verlo, lo único que voy a conseguir es que para ti la violencia sea normal. O sea, te acostumbras a ver la violencia. Entonces, pues es normal. Entonces ya hoy en el mundo, lo bueno y lo malo empieza a confundirse. O sea, llega un momento en que tú ya aceptas como normal eso. Ni siquiera es tu culpa, es el ritmo de la vida. Ya no lo entiendes. Pero nuestro Padre va desde atrás y te dice, tú confía en lo que yo te digo, haz lo que yo te pido. Y si te digo que quiero obediencia más que sacrificios, pues tú sé obediente. ¿Por qué lo voy a hacer? Lo voy a hacer porque ahí dice que no voy a ser defraudado. Pero entonces se convierte en no es lo que yo haga, sino lo que yo soy. ¿Quién soy? Allí confía en mí. ¿Me siguen? Entonces este mensaje a mí se me hace así como bien intenso, porque lo que estamos buscando es decir, no está en mi pasado o en mis acciones, porque lo reitera 2 veces o 3 veces lo menciona, que no es por obras, sino es por la fe. En donde la fe también se divide en creer y confiar. ¿Me siguen? O sea, hay un paso más adelante, un paso más profundo. Creer, pues está bien. Creer y yo sigo haciendo las cosas que creo que están bien. Insisto, manipuladas por lo que es bueno y malo, que tal vez hoy ya no lo entiendo. La otra es confiar plenamente en Él. Confiar que Él me va a guiar, confiar en que Él, con Él obtendré, más bien, confiar en que su voluntad, ¿sí? Me tiene considerado. Por si yo digo, voy a obtener la salvación, entonces estoy pensando en mi beneficio, no en su honor y su gloria. Acuérdense que lo habíamos aclarado. Cuando yo busco la salvación o el adorarlo a Él, no es para alcanzar mi salvación por mí, sino para adorarlo a Él, que per se me va a dar la salvación. Hay una diferencia en eso, ¿no? En otro dice, tú eres el centro de mi ser. Pues sí, que sea Él el centro de tu ser, no el mundo, no la sabiduría humana. Y dice creo que fue en el último, y no alcanzo a comprender, dice, tu gracia y sangre en mi vida transformó. Yo no entiendo cómo sucede eso. Yo no entiendo cómo es eso. Mi mente, pues, y lo creo. Pero más profundo todavía es, yo confío que así fue. Oye, existieron Adán y Eva, oye, pasó el diluvio, oye, yo confío en que así fue. ¿Te lo puedo demostrar? No puedo. Yo confío que sí. Entonces cuando yo me relaciono con alguien, cuando vivo mi vida con mis hijos, con mi esposa, con mis hermanos o con los que no son hermanos, que al contrario son piedra de tropiezo, no debe hacer una mella en mi vida cuando yo estoy centrado en él. Yo confío que está bien. En el caso de los adultos, pues parte de nuestra labor como adultos es enseñarle a los niños. Yo le pongo mucha enfoque a eso. Creo que todos somos papás, entendemos esa parte. Y que la corrección no es sencilla y que los niños a veces son... algunos muy rápido aprenden, otros se tardan un poquito más. Pero al final, pues hacemos una guía. ¿Cuál es esa guía? Que aprendan a confiar. Que está bien.
confiar que está bien. Confiar en que cuando dijo que somos su pueblo, somos su pueblo. Sin limitaciones de edad, de conocimiento, de historia en la iglesia, de lo que te sabes. Solamente confío. Todo nuestro mensaje tiene que ser ese. Yo confío plenamente en mi Padre. ¿Conoce a Dios? Todo el mundo lo conoce. O bueno, todo el mundo escucha hablar de él. Veo muy difícil, salvo que encontremos algunos en una isla en medio del Pacífico que jamás han escuchado, a lo mejor. Pero fuera de ella creo que todos han escuchado. Pero ¿cuánto confías en Él? ¿Cuánto confías en que es verdad lo que está escrito en la Biblia? Más allá de las cuestiones literales que luego podemos argumentar unos y otros. ¿Se acuerdan? Una vez platicaba de alguien que me echaba mucha bulla así, que decía, no, yo tengo un amigo que agarra a los pastores y les explica y con la Biblia en la mano los derrota. Y yo decía, no entendiste nada. O sea, no entendiste nada. Como humanos podemos discutir y discutir y discutir, a ver quién tiene la razón. No importa, la verdad es una. Como humanos, la verdad es que podemos pasarnos horas y no pasa nada. La verdadera razón de nuestra existencia está en para lo que estamos creados. Yo confío plenamente que tengo que soy parte de ese pueblo y eso me da tranquilidad. También confío en que parte de lo que Él quería que yo aprendiera es a ser feliz. Porque no vinimos aquí a otra cosa más que a eso. ¿Sí? Yo soy parte de Él. Mi espíritu que forma parte de esto que hoy estoy hablando aquí es de Él. Entonces yo confío que formo parte de Él. Entonces eso me da tranquilidad. ¿Cuál prueba se te puede presentar? Ninguna. La verdad, ninguna. No hay una sola prueba que te pueda dar. Pero entonces, ¿cuál es la invitación que yo les hago a todos los que nos están escuchando aquí físicamente y a través de medios digitales? A que entendamos en nuestro interior esta diferencia. Una cosa es creer y otra cosa es confiar. Si tú crees, vas a seguir buscando aprender más y vas a buscar hacer. Cuando confías, las cosas te salen. Entonces te invito a que busques en tu interior eso, y no es una prueba, chécale si andas bien o mal. Pues ni siquiera, pues yo quién soy para saber quién está bien o quién está mal. Al final, volvemos al inicio, solo hay un juez, solo hay uno. Él es el que sabe de justicia, él es el que sabe lo que está bien y está mal. Porque hoy yo lo que puedo entender como bueno, a lo mejor está todo mal. Al final la verdad es una. Entonces yo los invito a que busquen en su interior esta parte donde confiamos y nos abandonamos en Él. Y entonces encontraremos esa paz, ese equilibrio. Si yo digo que creo, pero no confío, entonces el primer foco es que no estoy en paz, no estoy contento, siento que algo falta. Cuando tú confías, nada te falta, nada te sobra. Problemas, pues sí, el mundo ya lo vimos hace una semana y hace dos lo reiteramos también, ahí van a estar. La vida la vida nos afecta a hijos de Dios y a no hijos de Dios por igual. Pero si entendemos quiénes somos, todo está bien. Claro, no quiere decir que no hacemos nada, ¿no? Pues hay que poner manos a la obra, pero nuestro espíritu está tranquilo. Entonces, todo esto que vimos hoy, a mí se me hace así como que es mucha información, mucha, para reiterarnos quién es Él, cómo es Él. O sea, él puede todo, Él tiene todo y Él sabe todo y Él decidió todo. Pero nos estás dando esa puertita de, si tú confías no serás defraudado. Confía realmente. Yo estoy seguro que quienes alcanzamos, o más bien quienes perseveramos en esto, ¿sí? Iremos alcanzando esa paz. El pastor Rogelio continuamente hablaba del término de la paz, o sea, continuamente decía, o sea, es que tienes que buscarlo para que lo alcances. No puedes estar sin ella, o más bien, ¿cómo puedes vivir sin ella? Bueno, después nos acostumbramos, más bien nos acostumbramos. Pero, y lo platicaba usted con Yudiel, llegó un momento en que el pastor
tenía una relación tan profunda con nuestro creador que hasta decíamos, no le entiendo. No entiendo lo que está diciendo, va demasiado rápido. Pero tiene que ver con eso. Y él, lejos de decir, yo ya me salvé, le dice, ¿cómo le hago para que ustedes también lleguen? O sea, es un tema de amor. Entonces el amor al prójimo se convierte ya en tu forma de ser, no es una obligación, no es un, chin, tengo que amar al prójimo, tengo también al vecino, chin. No, realmente es porque yo deseo eso. ¿Por qué? Porque estás en comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque confías que Él te puso aquí, porque confías que tú puedes amar al prójimo. Confías. Entonces yo te invito a que busques en tu interior y te cuestiones y digas, ¿estoy en la etapa de creer o estoy en la etapa de confiar? Si estás en la de creer, te invito a que te sueltes todavía un poquito más. Te sueltes un poquito más. Y seguramente verás más luz, verás más tranquilidad. En muchos sentidos, ¿no? Diría yo, en todos. Este capítulo 9 está muy bonito, está muy padre, hay mucha información que seguramente volveremos a tocar en un futuro. ¿Sí? Entonces, hermanos, esa es la invitación, ese es nuestro mensaje el día de hoy para los que están en medios digitales. Dijo ahorita bien nuestro director de alabanza, pues ahí hay mensajes y si de repente ven uno de hace un año, 2 años y quieren compartir algún comentario, alguna duda, no duden en ponerlo en Facebook. No había visualizado lo que dijo ahorita Yodiel, que hay más cuentas de Facebook que personas en el mundo. Bueno, pues entonces vamos a aprovechar esa herramienta. O sea, tratemos de que no sea impersonal, pero sí que sea un medio a final de cuentas, ¿no? ¿Qué quiero para los demás? ¿Convencerlos? No. Lo que quiero es invitarlos a que vivan esta paz, esta tranquilidad. Es lo que yo quiero. Si lo hacemos con amor, estoy seguro que pegará el golpe. Nos vemos la próxima semana para volver a la transmisión.